Alejandro Zayas, muchísimas gracias por este tiempo, por esta entrevista que has tenido a bien darme con un tema que particularmente me motiva muchísimo y es el tema de las leyendas, ¿no? Porque, bueno, tengo Claro, 25 años siguiendo a Santiago en base a una leyenda y de ahí pues se han derivado todo un movimiento cultural, económico y tal. Y en el tema cultural precisamente es a donde quiero abordar contigo algo que me sí, encanta, que me fascina, que son esa actividad cultural que tú tienes en Querétaro, una de las muy ciudades, bien, uno de los topónimos de Santiago más importantes por la por vinculación supuesto. histórica, gastronómica, por la platería con la que está cubierta el altar mayor de la Catedral de Santiago. ¿Cómo surge la idea de recrear leyendas en las calles de Querétaro? Bien, bueno, pues es una historia que se remonta ya hace algunos años. Y bueno, por una afición que de hecho tuve desde la infancia, yo coleccionaba, gracias a una de mis abuelas, unos pasquines que antiguamente eran famosos, historias y tradiciones de la colonia, unos pasquines que se imprimían en una sola tinta, en sepia, que quizás a lo mejor te hayas topado con alguno de ellos. Bueno, esto desarrolló en el momento de mi infancia la curiosidad por la lectura y a partir de ahí comencé, pues bueno, con mis actividades como estudiante, pasando por todos los grados, evidentemente. Después de que ya estuve estudiando artes, comunicación y también estuve estudiando historia de la cultura y el arte, pues bueno, con el tiempo esto lo impliqué con estudios ya más pormenorizados, con la tendencia a ser ya guía de turistas y ser también igual docente, que por mucho tiempo lo he sido, docente de historia y de historia de la cultura, vitivinicultura, etcétera, en el área de turísticas, principalmente hablando de universidades. Y en el momento en que, pues bueno, me doy cuenta de que había un vacío en la ciudad, un vacío en el que se tenía que llenar, porque bueno, teniendo un escenario tan importante, tan bonito como son las calles de la ciudad del centro histórico de Querétaro, edificios maravillosos que también datan del siglo XVIII, muchos de ellos, XIX, incluso hasta el XX, pero bueno, pues ha conservado afortunadamente el casco histórico de Querétaro, pues bueno, en muy buen estado, prácticamente conservado quizás un 80% a lo mejor de su originalidad. Entonces me di cuenta de que había ahí un vacío. Comencé yo a trabajar como guía de turistas hace 20 años precisamente. Saqué mi licencia como guía federal y a la vez también, pues bueno, implanté este recorrido a la par de que también comenzaba con mi agencia de turismo cultural. Este recorrido fue, digamos, el recorrido de anclaje. En un principio empezamos a abocarnos a rescatar historias y esto es lo que me dio la idea, ¿no? De llenar las calles con esto, con las historias que se cuentan, ¿no? Y sobre todo de leyendas que se escribieron entre los siglos prácticamente XIX y XX, que digamos podríamos hablar que hay una modalidad de un colonialismo o neocolonialismo a partir de mitad del siglo XIX en México, cuando comenzaba también igual a determinar sus directrices, digamos, políticas y la doctrina, digamos, histórica que se tenía que ir enseñando en las aulas. Ahí empiezan a haber muchos muy buenos escritores, como Luis González Obregón, por ejemplo, y él fue el que inicia justamente con esta modalidad del neocolonialismo en México, rescatando historias magníficas, principalmente de la Ciudad de México, pero también de otros lugares, ¿no? Entonces así es como llegaron a mis manos estas leyendas, que primero, como comento, de primera mano fueron estos pasquines que se convirtieron en los libros, y estos libros, pues bueno, los atesoro todavía afortunadamente, fueron los que me dieron la oportunidad de comenzar a tener ideas de cómo poder recrear las historias que en las calles se empezaban a contar, o se contaban desde hace tantos años, y que de esta manera pues yo también pudiera de alguna forma en un recorrido interesante pues bueno hacer uso de ellas, y así es como comencé justamente a gestar esto que se convirtió en un recorrido en el año de 2001
en el que habríamos de recrear pues, las historias más interesantes de la ciudad. En un principio relatadas a pie de banqueta, enfrente de las casas en donde normalmente acontecieron estos sucesos que se convirtieron en leyenda, y de esta manera ocupando espacios como callejones, callejuelas, portales, y después ya trascendiendo a integrarnos a los espacios cerrados de casonas antiguas. Esto nos dio la oportunidad de poder fondear, evidentemente con la arquitectura magnífica de la ciudad, un recorrido con un muy buen contenido y además con la indumentaria de la época. Aparte de que me gusta esto, yo soy un alma vieja, así me considero. También soy caligrafista, y me encanta recrear en documentos, pues de alguna forma, pues plasmar un poco lo que en ese entonces se podía leer, con las tipografías adecuadas, etcétera, materiales. Entonces así es como comencé a generar una serie de artilugios que nos iban a servir precisamente para pues darle este fondeo y esta presentación, sobre todo en la ejecución, ¿no? Entonces eso es lo que fundamentalmente me puedo remitir, digamos, en la historia, en el tiempo, para poder recrear estas historias magníficas y así hacerlas llegar a la gente desde hace ya pues prácticamente 20 años. El próximo 7 de febrero estaremos cumpliendo 20 años y fue el primer recorrido y único hasta ahorita registrado en su tipo a nivel nacional ante el INPI y también, por supuesto, ante Indautor por los contenidos que tiene. Entonces, pues bueno, pues ya es una pieza antigua, digamos, hablando en materia de turismo cultural nocturno. Esto nos dio oportunidad también a que mucha gente pues siguiera con esta tendencia y hoy por hoy pues no hay ciudad antigua en México o pueblo que no tenga a su gente que represente con indumentarias, etcétera, apropiadas, pues bueno, las historias más importantes de cada localidad, ¿no? Eso es lo que nos dio oportunidad de serlo. Y bueno, pues seguimos adelante, a pesar de la pandemia, seguimos trabajando, aunque con un nivel distinto, pero seguimos trabajando en ello. Ok, este año es año Jacobeo, es año del apóstol Santiago, y para mí es muy importante, como te comentaba al principio, pues partimos de una leyenda. ¿Qué leyendas son las que se realizan relacionadas con Santiago dentro de lo que es tu iniciativa? Perfecto, qué bien que lo comentas. Pues básicamente la más importante es aquella que le da el nombre a la ciudad. Santiago Apóstol, bien sabes tú, en México tuvo una connotación distinta como en España se comenzó justamente a gestar, ¿no? Desde que fue encontrado sus restos allá en Galicia en el siglo IX. Allá, pues bueno, fue el santo apóstol predilecto para ser visitado, evidentemente. ¿Por qué? Porque se empezaba con la reconquista en España, evidentemente, ante los musulmanes que pues, se replegaron hacia el sur de España, dejando el norte libre. Y de esta manera, pues bueno, la gente comenzó a ir a esos sitios, al sitio de peregrinaje, que bueno, se había gestado a partir de ese momento, ¿no? Y esto dio oportunidad a que Santiago Apóstol se convirtiera en este personaje que habría de ayudar a la reconquista a los españoles, los cristianos, en contra de los musulmanes. De manera que, bueno, trascendió a los lábaros, trascendió en las insignias, en los nombres, y por supuesto en las famosas órdenes de caballería, que bueno, una de ellas es muy importantísima y de las más antiguas en España, la Orden de Santiago. No nada más en España, porque también, pues bueno, en Francia, Saint-Jacques, ¿no? En fin, hablando de este personaje que se convirtió en eso, en el primer lugar de peregrinaje, pues bueno, cuando se hace la conquista de México, sabemos muy bien que las condiciones ya habrían de ser distintas. Primero Santiago Caminante dejó de serlo para convertirse en el Santiago Matamoros, que aquí se conoció en México, y pues bueno, eso es lo que a nosotros nos toca. Se implanta el gusto por Santiago, y en un principio, pues bueno, un santo temido, porque repetimos, ¿verdad? Las huestes españolas lo tenían en sus lábaros como aquel personaje que habría de guiarlo siempre en toda batalla, y estuvo presente en tantos sitios, como quizás, si no me falla la memoria, son 14 en América, 14 lugares en América en donde se presentó Santiago Apóstol para ayudar a los españoles. Y en México,
9 de esas ocasiones que se presentó. Curiosamente, pues aquí en Querétaro, así como en otros lugares, en la misma conquista que Cortés, desde luego, estaba ejerciendo ya del México Tenochtitlán, ahí se les apareció, y pasado el tiempo, por supuesto, habría de aparecerse de nueva cuenta aquí. De manera que ese es el contexto que nosotros le hemos otorgado a Santiago Apóstol, no tanto el del peregrino, pero sí el del Matamoros, ¿verdad? Y pues bueno, aquí en Querétaro en lo particular, la historia que se ha venido contando es aquella que se gesta en el siglo XVII y que los frailes franciscanos tuvieron a bien darle un renombre cuando Querétaro había trascendido de haber sido pueblo de indios, que ese es su origen, evidentemente, un pueblo de indios, trasciende en el tiempo a convertirse en el siglo XVII en una villa, la villa de Santiago, y hacia el siglo XVII mismo, a mitad, se convirtió en la muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro. En el año de 1655 adquiere los blasones y la importancia que habrá de tener y gravitar, evidentemente, en pues, toda la Nueva España. A partir de ahí, los franciscanos, por supuesto, tuvieron que darle un realce, un renombre a este sitio que se convertía en ciudad, y es en donde la figura de Santiago Apóstol comienza a tomar pues ahora sí que este horizonte, ¿no? Esta importancia en el horizonte novohispano. Los franciscanos esparcen esta historia, esta leyenda de que se apareció precisamente un día 25 de julio, que era un día domingo, se apareció ante el llamado de las huestes españolas que, bueno, pues estaban inmiscuidos en una batalla que en el Cerro del Sangremal, que es el cerro que dio lugar a la ciudad de Querétaro y sobre todo pues el punto más importante, que es el Colegio de la Santa Cruz. Ahí en ese sitio se enfrentaron con indígenas, en contra de indígenas, principalmente chichimecas de origen otomíes algunos, y pues por supuesto que los españoles con pues toda esta indumentaria de guerra se aparecen ahí en ese sitio y empiezan con esta batalla. Claro, según cuenta la leyenda, no se iban a emplear armas en ese momento, se había convenido de alguna forma que los chichimecas mismos dejarían su maquiahuitl a un lado y por supuesto los españoles dejarían espadas y mosquetes para poder batirse a pura mano, patadas, mordidas, lo que fuera, algo inverosímil, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera así lo consigna la leyenda y es la misma que nosotros recreamos. Nosotros le damos un contexto en esta leyenda que contamos de Santiago Apóstol, este contexto indígena de alguna forma, porque así es como surge todo. En un lugar en donde estaba habitado por indígenas, repentinamente aparece Santiago Apóstol cuando era clamada su presencia por los españoles que estaban siendo batidos por los chichimecas. Repentinamente aparece en el firmamento ante el llamado de los españoles, que suplicantes le decían que apareciera, y apareció para que, claro, con esta esplendorosa vista en el cielo, su caballo blanco, su corcel, ¿verdad?, su capa, su espada en la mano, por supuesto, infaltable, y así es como se aparece en el firmamento para que, claro, este prodigio pues apareciera y terminara evidentemente con esto que es que era esta batalla, ¿no?, que se estaba suscitando. Además de todo, apareció una cruz refulgente en el firmamento, una cruz que se dice era de color rojo intenso, y esto motivó precisamente a pensar a los indígenas que se doblegaban, que bueno, habrían de cambiar esas idolatrías por una religión única, en este momento, claro, ya con un Dios único, y Santiago como el personaje más importante para implantarlo, ¿no? Entonces así es como los franciscanos recogieron esta historia, la hicieron, pues bueno, fundamental. ¿Por qué? Porque a partir de ahí se empezó a llamar o denominar Santiago el pueblo, bueno, pueblo que trascendió en ciudad, y así se convirtió en la muy noble y leal ciudad de Santiago de Querétaro. Un nombre que hoy conservamos, afortunadamente, claro está, no es el nombre oficial de la ciudad, pero sí es el nombre que se le otorgó ya culturalmente, podríamos decir, que lo seguimos conservando orgullosamente. Ok, ¿cuántos personajes intervienen en esta leyenda? Pues bueno, la leyenda es relatada normalmente por un actor que interpreta a Conín, Hernando de Tapia.
Este personaje que fue el personaje más importante y que evidentemente, pues bueno, en el contexto del pueblo, ¿verdad? Evidentemente en la fundación fue el más importante porque de haber sido un indígena, trascendió a gobernante, fue bautizado, fue castellanizado y se convirtió en Hernando de Tapia. El actor recrea justamente este personaje y él habla del momento en que se enfrenta a los españoles ante el portento de la aparición. Santiago aparece, claro, en el imaginario, tan solo en la cuestión de la narrativa. Y nosotros ocupamos música que, bueno, con un corte de alguna forma indigenista en un momento, con ocarinas, con atabales que suenan de fondo. Repentinamente comenzamos a gritar Santiago, Santiago Apóstol, cuando está la refriega, la batalla, y todo sucede evidentemente en la imaginación porque es una narrativa en la que se involucra Conín como personaje fundamental y es el que grita y dice él es Dios, y ahí está Santiago está presente. ¿Para qué? Para que esta reyerta terminara y de esta manera se postraran ante el nuevo Dios que conocían los indígenas ya. Es precisamente así el momento en que él con vestimenta ya españolizada habla de la importancia que habría de tener pues bueno, esta acción de los españoles y por supuesto secundada en todo momento por Santiago Apóstol para que se castellanizara el sitio, en pocas palabras, se comenzara a fundar un pueblo que se convertiría en el tiempo en una ciudad, y de esta manera, pues bueno, ahí cambiamos un poco la música porque ya se empieza a tocar una música en la que se involucran instrumentos de cuerda, etcétera, hablando de la españolización, ¿no? Culturalmente hablando, del sitio. Entonces, pues bueno, es muy interesante porque se habla, la narrativa es tan solo evocar a la imaginación. No aparece ningún Santiago Apóstol en la narrativa, pero a veces la hemos narrado justo debajo del bronce que tenemos en la ciudad, que orgullosamente mostramos, en donde se ve un Santiago Apóstol encima de su cabalgadura, un caballo rampante, en dos patas, y por supuesto evocando ese momento álgido de una batalla, ¿no? Con una espada en la mano, Santiago se aparece a todos, y este bronce, bueno, pues es en donde nosotros a veces contamos o relatamos esta historia magnífica, que claro está, pues bueno, evoca ese momento que nos dio nombre como ciudad.